Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a dar una revisión a lo que es la nomenclatura. Gracias, duende. De compuestos iónicos. ¿Qué significan los compuestos iónicos? ¿Cuáles son los compuestos iónicos? Los compuestos iónicos, ya lo anota también el duende, son los que corresponden al enlace iónico. Veremos después de qué se trata esto. Se dividen, son compuestos que se dividen en iones. Ahora bien, ¿qué son los iones? ¿Qué es un ion? Un ion puede ser un átomo o molécula que presenta ausencia o presencia de electrones. ¿Qué significa esto? Recordemos que los electrones son partículas de carga negativa. Entonces, si están ausentes en la cantidad necesaria, habrá una carga positiva. Si por el contrario hay presentes más electrones de los que se necesitan para contrarrestar una carga positiva, entonces habrá una carga negativa. Ahora bien, ¿qué tipos de iones tenemos? Los iones se dividen en cationes y aniones. ¿Qué es un catión? Un catión es un átomo, casi siempre es un átomo o molécula que presenta una ausencia de iones. Gracias, duende. Ausencia de electrones. El anión, en cambio, será un átomo o molécula con un exceso de electrones. ¿De acuerdo? Eso en una sustancia sólida permite tiene algunas propiedades de las que lo haremos después en la unidad en la unidad de líquidos, cuando veamos lo que son las disoluciones. Entonces, ¿cómo sería un compuesto iónico? Un compuesto iónico entonces estaría representado por un catión y un anión. A la hora de hubiera un determinado proceso químico, se ve cómo se ausentan los electrones de la última capa del catión y aparecen en la última capa del anión. Ya entenderemos esto posteriormente según como vayamos desarrollando nuestro curso. Ahora bien, ¿qué tipos de aniones conocemos? Los aniones más comunes son los halógenos, son los llamados halógenos.
los formadores de sales, como se les conoce también, por eso se les dio este nombre, porque son los formadores de sales. Y se representan por lo regular con una letra X. También con una letra X se representan los llamados calcógenos, que vendrían siendo el azufre, selenio, teluro, etc. ¿Cuáles son los halógenos? Veíamos entonces, los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, inclusive podemos incluir al astato. ¿Sí? Estos serían los aniones sencillos, los más sencillos, los que presentan, los que solamente necesitan atraer un electrón. Claro, también intervendrán a la hora de formar aniones más complejos. ¿Cómo podemos representar entonces a estos iones? Entonces decíamos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Y por parte de los calcógenos estaría más decididamente el sulfuro, el azufre, el selenio, que serían los más representativos. ¿Cómo se les representa ya individualmente, sin estar ligados al catión? Se les representa con una carga negativa en la parte, como superíndice. Y en el caso del sulfuro y del azufre, se les representa con dos cargas negativas. Es decir, estos ganan dos cargas negativas y estos solamente una. Su nombre ahora se conformará con la terminación uro. Y entonces aquí tendremos fluoruro. Aquí tendremos cloruro. Aquí tendremos bromuro. Aquí tendremos yoduro. Se puede escribir con Y o con D. Con Y o con I latina, perdón. Y aquí usamos entonces el nombre en latín, la raíz en latín, sulfur, sulfuro, y este sería el selenuro. Los cationes son en cambio más sencillos. El catión solamente se representa con un signo positivo y el número de carga que tenga, o número de oxidación, también se le conoce. Esto sería número de oxidación. Puesto que la pérdida de electrones se conoce como oxidación, el número de oxidación que nos indica cuántos electrones perdió el metal. Y entonces solamente tendrá su propio nombre, tendrá el nombre del elemento. Más uno especial que es el amonio, que se representa con una sola carga positiva. Entonces tendremos que la mayor parte de los elementos representados en la tabla periódica, es decir, los metales, se representarán con su signo, la carga que les corresponda, y tendrán su propio nombre. Ejemplos de esto tendremos como el potasio, el
calcio, aluminio, tendremos el hierro, el cobalto, el bario. Pero aquí la cuestión es que va a haber posibilidades de más de un catión. En la primera familia, la familia de los alcalinos, observaremos que solo se va un electrón, razón por la cual tendrán siempre una carga de 1 positivo, es decir, 1 más o más 1. En el caso de los alcalinoterros, observamos la ausencia de 2, es decir, una carga positiva 2. En el caso del aluminio se observa cómo se va a conformar. El donde lo voy a poner más bonito, pero obviamente algo tenemos que hacer. Nosotros entonces observaremos que lo primero que va es la segunda parte, es decir, el anión. Por ejemplo, es decir, da primero el nombre del anión, más el posesivo de, más el nombre del elemento. Así es como se nombraría. De tal forma tendríamos el fluoruro de cesio. A la hora de escribir la fórmula, ojo, lo primero que se pone es el elemento metálico o elemento de carga positiva y después se pone el elemento de carga negativa. O por ejemplo, sería el yoduro de sodio, y en el caso del amonio, por ejemplo, podría ser bromuro de amonio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las cargas son diferentes? Cuando las cargas son diferentes, entonces habrá que ver cómo se ven. En el caso, por ejemplo, de que tengamos hierro 2 por un lado y, por ejemplo, cloruro, como le dijo Bartaliza, crucemos. Es decir, este 1 va a venir para acá y este 2 va a venir para acá. Es decir, necesitamos dos cloruros para neutralizar la carga positiva del ion ferroso. Y se escribirá únicamente el 2 abajo porque el 1 estará implícito. ¿De acuerdo?
¿Qué pasaría, por ejemplo, con el estaño 4 si se uniera al sulfuro? De nuevo, criss-cross, y esto nos daría sulfuro de estaño 4, que sería anotar aquí un 2 y acá un 4, o más sencillamente anotar un 2 en el caso del sulfuro. ¿Por qué nada más un 2? Porque estarían perfectamente, porque la carga es menos 2. Y siendo este más 4, solamente hay que multiplicarlo por este 2. De aquí lo que digo yo, criss-cross, y anotamos un 2 aquí. ¿Por qué? Para hacerlo más sencillo, puesto que la ley de las proporciones, tanto la ley de las proporciones definidas como la ley de las proporciones múltiples, nos marcan que los números deben ser lo más pequeño posibles.